Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 hasta el versículo 30. Dice la palabra del Señor: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros. Estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Oremos. Oh Dios eterno, queremos dar gracias primeramente por estar aquí y por tener la libertad de culto y poder predicar tu palabra, predicar el Evangelio de las buenas nuevas a todas las criaturas. Y sobre todo, gracias por tu iglesia que ha reunido, dice en tu palabra, gente de todo el lugar. Oh Señor, con muchos trasfondos, tal vez, Padre, de diferentes edades, en un mismo país, estamos aquí reunidos con el fin de escuchar tu voz. Que en este momento solamente esa sea nuestra atención, para que al final, oh Señor, de este mensaje podamos salir diciendo que tú nos hablaste y que tuvimos un encuentro con tu palabra, con tu nombre, y solamente esto puede hacer tu Espíritu. Esto no lo puede hacer el predicador y ninguno de nosotros. Confiamos en tu Espíritu para que pueda hablarnos y seamos renovados como acabamos de cantarte. En Jesucristo oramos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Hemos estado casi 2 meses y, hermanos, es un libro que a mí bastante me está despertando para centrarme más en el llamado en el cual Dios me ha hecho de manera particular. De la misma manera, creo, pues para la iglesia. Desde el primer momento cuando empezamos a tomar este libro, estaba siendo dirigido a la iglesia de Filipos, de cómo esta iglesia había empezado. Estamos descubriendo ahora lo que Pablo va a llamarlos a que luchen unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, acabamos de entonar algunos himnos, decía firmes y adelantes huestes de la fe. Hermano, eso es lucha de la iglesia, el fundamento, hermano. A través de persecución, de aflicción, la iglesia ha de prevalecer. Y Pablo nos anima ahora que cada uno de nosotros, que la iglesia, gracia soberana, viva digna del Evangelio. Quiero titular mi mensaje de esta manera: la misión cristiana y cómo cumplirla. Todos tenemos, hermanos, una misión, vamos a decir, cuando hemos sido insertados en el reino de Dios. Y cuando hablamos de iglesia, yo quiero decir, hermanos, que la iglesia tiene una visión muy clara. A veces pasa por el tema que podemos olvidar, podemos ignorar o simplemente podemos pasar como uno de ellos. Y quiero ilustrarlo de esta manera. Cuando uno está en el ejército, y tengo entendido por muchos amigos, hermanos, que me han contado, hermanos, antes de poder ir a la batalla, antes todo es un proceso de preparación mental, psicológico, y al final viene el equipamiento de armas. Y cuando empieza el conflicto de estos hombres, vamos a ser estos soldados ejercitados para un combate, ellos tienen que estar aptos, ellos tienen que estar firmes, ellos tienen que estar listos. Pero ¿qué pasaría si nos preguntamos, estos soldados están en conflicto y vamos a decir, usted quiere visitarles, o es uno de sus familiares, quiere dejar un presente, así como David recibió un mandato de su padre: ve, no, lleva estos alimentos para el rey, para tus hermanos, y cuéntame cómo está. Estaban frente a frente, estaban luchando, ninguno de ellos estaba, vamos a decir, descansando, ninguno de ellos estaba ahí recreándose o distraído o jugando.
Pero ¿qué pasaría si los soldados, usted va o voy yo, les encuentra divirtiéndose mientras otros están peleando, están concentrados sabiendo que sus vidas y la vida de una nación está en sus manos? Hermanos, esos hombres que pueden estar recreándose, olvidando su misión, están poniendo en riesgo sus vidas, están poniendo en riesgo, vamos a decir, su nación. Y de ahí mi mensaje, hermanos, la misión cristiana y cómo cumplirlo. No queremos ser sorprendidos, voy a decir, como estos hombres, que si uno de nosotros se entera qué están haciendo ahí y al final, hermanos, están desprovistos, no están concentrados en lo que deben hacer. El problema de estos hombres, y vamos a decir, de este ejército, es que han olvidado su misión. Tal vez esto es una ilustración de lo que voy ahora a través de estos versículos a llevarte a que nosotros tenemos que cumplir esa misión que se nos ha encomendado. Estoy diciendo cumplir, no estoy diciendo que olvidemos nuestra misión. Creo que la iglesia hoy día, voy a decir, del siglo XXI o la iglesia en Latinoamérica parece, hermanos, como esta ilustración que acabo de describir. En este sentido de que hoy día el llamado a la iglesia de muchos hombres que predican la palabra de Dios es: ven y vas a tener aquí la felicidad, ven a Cristo, tendrás la comodidad, Él te va a ayudar a superar tus problemas en tu matrimonio, en tu familia, Cristo te va a dar vida abundante. Hermanos, si el llamado a este ejército del cual Cristo nos ha, vamos a decir, reclutado, nos está invitando, no es para que disfrutemos la vida cristiana como estos soldados que estarían, ¿no? Cuando estén frente a la lucha, tienen que estar luchando. El llamado de Cristo, hermano, no es a la comodidad. El llamado de Cristo, según Pablo, es al sufrimiento. Ahora, no quiero decir que el apóstol Pablo, lo que la semana pasada explicarles, él está en una prisión y él no está preocupado por lo que le está pasando a él. Él está preocupado por lo que está pasando con el evangelio, cómo están enseñando, cómo están los hermanos. Versículo 30 dice, él está sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí. Y de ahí que el versículo 29 dice también, a vosotros se ha concedido no solamente que tengan la vida eterna, el perdón de sus pecados, sino que también van a sufrir por él. El llamado entonces aquí es a sufrir, hermanos. Ahora, el sufrimiento viene en la lucha por el evangelio, por la verdad. Cada iglesia puede decir que anuncia la verdad, pero cuando se negocian esas verdades o cuando se hace un llamado, vamos a decir, a luchar juntos por una verdad, o hacer una marcha, o vamos a decir, si queremos hablar de una marcha, si tienen que salir todas las iglesias, digamos, contra algo que se está tomando en el gobierno y cómo es que la iglesia tiene que manejar. Hay un llamado de muchas voces a que solamente seamos una sola iglesia. No importa si eres pentecostal, no importa si eres mormón, si eres católico, pero eres cristiano. Este país tiene dos representaciones, hablo de Perú, dos asociaciones que pueden, vamos a decir, involucrar, unir todas las iglesias. Pero esta invitación de estas asociaciones es la CONACEF, no me acuerdo si es la UNICEF, pero ellos te hacen un llamado a que te unas a ellos, en marcha, en pos de todas las protestas. Y vamos a decir, su frente es que seas representado en el Congreso. Yo sé que muchas iglesias no participan de eso y nosotros no somos de ellos. Pero eso no es, hermanos, luchar juntos. Puede ser que obtengas, vamos a decir, la ayuda de ellos, ¿no? Y que ciertas leyes a través de estos representantes sean a favor de la iglesia. Pero no tiene que ver nada con la verdad del evangelio. Aquí cuando habla de la fe del evangelio, hermanos, el versículo 27 dice que unánimes por la fe del evangelio tienen que luchar. Esto habla de doctrina, de enseñanza y de cómo no podemos comprometer ciertas verdades, hermanos, que son esenciales, no son negociables. La Biblia es clara, hermanos, en un sentido para que cada creyente tiene que comprometerse con la verdad. Recuerdo la última serie que acabamos de Judas,
era eso exactamente, ¿no? Hemos sido llamados, hemos sido, dice, escogidos, ¿para qué, mis hermanos? Para que defendamos la fe que se nos ha entregado o se nos ha dado una vez a los santos. Y de ahí que la preocupación de cada iglesia, de cada pastor, es poder capacitar, es poder instruir a la iglesia. Recuerden, mis hermanos, nosotros, como dije al comienzo, no hemos sido llamados para vivir, también ahora voy a decir, vidas egocéntricas. El llamado al reino de Dios no tiene que ver con tu comodidad. Probablemente se habla en otro círculo del evangelio de la prosperidad, ¿no? Que todo te va a ir bien, hermano. No habla de ese evangelio del apóstol Pablo. Dios no nos ha llamado para que vivamos esas vidas. Él nos ha reclutado, voy a decir, en su ejército para que nosotros obedezcamos al soberano Señor, como acabamos de cantar el himno. Ahora, el hecho de que nosotros ahora estemos bajo su señorío, tenemos que recordarnos que también tenemos enemigos. El versículo 28 habla de que de ninguna manera se tienen que amedrentar. Dice, de vuestros adversarios. Yo no sé, el apóstol Pablo, primeramente dice, no tienen que asustarse, no tienen que amedrentarse. Bueno, el himno decía que Jesús nos ve. Jefe soberano al frente va de la batalla. Yo sé, hermano, que es así. Pero si uno de nosotros ignora su puesto, su lugar en esta batalla, hermanos, la misión no se está cumpliendo como debe ser. Y como en toda guerra va a haber muerte, como en todo conflicto, hermanos, vamos a perder a muchos en el camino. Y realmente hay hombres que sí están luchando por la fe. Tal vez este mensaje sería más fácil predicar para las misiones, o sea India, sea China, donde ellos sí verdaderamente día a día, instante tras instante, su lucha por compartir el evangelio. Nosotros todavía no hemos llegado ahí, y tal vez solamente mi instancia para mí, para ustedes, es que hay que estar preparados. Si es que ese momento llegará. En la mañana hablamos, hasta aquí en Perú tenemos la libertad de culto y no sabemos cuánto tiempo más, porque la maldad está creciendo. Tal vez llegue el día donde no va a haber libertad de culto y las puertas de una iglesia estén cerradas, y ahí, hermanos, verdaderamente vamos a ver quiénes son de la fe, quiénes van a perseverar a pesar de todos. Pablo dice, no tienen que amedrentarse. Mi mensaje en esta noche se resume en estas palabras. Debemos enfocarnos y cumplir nuestra misión cristiana. Pablo está describiendo el versículo 27 al 30, como dije, de este llamado. Que vivamos, dice, que cada uno de nosotros, los de Filipo y todas las iglesias que fueron Asia, Bitinia, Asia, Capadocia, o hacia este continente, que vivamos, dice, que nos comportemos de una manera digna del evangelio. ¿Y esto qué es, mis hermanos? Si nosotros somos conscientes, hay un costo de ser cristianos, ¿no? Cristo dijo que los enemigos tuyos iban a ser de tu propia casa. Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer conflicto, guerra. Primeramente quiero que tú reconozcas que estás en un territorio hostil. Este reino es de Satanás, dice Juan. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este territorio donde tenemos que ir a la guerra y tenemos que tomar cautivos para nuestro ejército, donde Cristo es el capitán, y una guerra consiste, hermanos, sé que hay estrategia militar, o puede ver cómo dirigen los jefes su grupo, pero el tema aquí es que ningún cristiano puede también luchar solo. Aquí dice unánimes, mis hermanos. Yo debiera alegrarme, usted debe alegrarse también por sus demás hermanos que se están esforzando de poder mantener la fe del evangelio. A veces eso no es nada fácil, porque puede ser, hermanos, que pases
de ser ignorado? Básicamente muchos pueden juzgar esto a través del crecimiento, ¿no? Si creemos que una iglesia está creciendo, creemos que esa iglesia está predicando el Evangelio, voy a decir necesariamente que no. Esa es la verdad. Como cristianos aquí en Perú, hermanos, yo creo que no hemos tenido mucha persecución. Pero si preguntamos al apóstol Pablo sí estuvo perseguido. Por eso dije, tal vez este mensaje sería fácil predicar en la China, en Irán, donde constantemente estos hombres son amenazados por Dios. Ahora, en un sentido, yo quiero en esta noche a que nuestra misión pueda quedar claro, de que al salir de aquí conozcas el peligro. Sí, mis hermanos, probablemente tú estás pensando que todo te vaya bien, y sí, yo también quiero eso, pero no olvides, este no es tu mundo. Y de aquí, hermanos, un día vamos a tener que salir o dejar, o simplemente en esta guerra o este conflicto, algunos vamos a partir, pero es nuestro llamado. Como empecé esta serie, dije, tu llamado es un regalo, pero tú abres ese regalo y dice parte de este regalo, tus pecados te son perdonados, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero por ahí encuentras un regalito, sufrimiento. Y eso es lo que dice el versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo. Amén, gloria a Dios, eso es para mí bien. Pero no solo dice el texto creer en Él, sino también sufrir por Él. Y nadie quiere hablar de sufrimiento, nadie quiere hablar de padecimiento, pero es lo que nos espera. Y de ahí que dije, hay un costo, hermanos, que hay que pagar. Por eso Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Ese era un llamado, hermanos, a morir, a que muera ese hombre que ha sido llamado, pero al mismo tiempo habla de que ahora tiene que luchar. Y quiero desarrollar mi primer punto, mis hermanos. Debemos enfocarnos en la misión cristiana. Esto es proclamar la fe del Evangelio. Una iglesia, hermanos, debe enfocarse en su misión. ¿Y cuál es según nuestro texto? Proclamar la fe del Evangelio. Versículo 27. Voy a leer una vez más para todos. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros. Estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y ahí está nuestra misión: proclamar, anunciar la fe del Evangelio. Y la iglesia, hermanos, debe enfocarse en eso. Cuando se hace un llamado, vamos a decir, un reclutamiento, probablemente todos los que son llamados no saben usar armas, solamente se presentan, pero cuando ya están reclutados se les entrena. Ahí conocen su misión. Y Pablo ha sido así. Cuando vino a los conocimientos del Señor, el Señor se lo reveló, el Señor lo capacitó, y Pablo llegó a entender, no vamos a decir el judaísmo, sino Pablo llegó a entender el Evangelio de Cristo. Y hasta aquí hemos visto lo que a Pablo le ha movido a hacer todo lo que ha hecho. Donde estaba, siempre su mensaje es Cristo y este crucificado. Era hablar de la cruz, era hablar del Evangelio. Su foco central del apóstol Pablo era eso. Y todo lo que se dice era por la causa del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 23, dice lo siguiente: y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Usted dirá, yo no voy a correr la vida que el apóstol Pablo ha corrido. Pero hermanos, es ese llamado. Y el apóstol Pablo dice, todo lo hago por amor del Evangelio. Filipenses 1 usa la palabra Evangelio, versículo 5, a través del capítulo 1 donde hemos estado todas estas semanas.
versículo 7, versículo 12, versículo 16, versículo 27. Pablo usa, voy a decir, 2 veces, incluso aludiendo, otra forma de decir no solamente las buenas noticias, sino la palabra de Dios, versículo 14, versículo 15, predicar a Cristo, versículo 17, anunciar a Cristo, versículo 18, dice Cristo es proclamado, versículo 20 en adelante, dice Cristo siempre, ahora como siempre, será exaltado. Lo que vimos hace 2 semanas atrás, vivir es Cristo. Esto tiene que ver con Cristo y su obra, con Cristo y las buenas nuevas para los hombres. Entonces, el enfoque del apóstol Pablo siempre ha sido el Evangelio. Y un llamado aquí que luchemos, que versículo 27, estáis firmes y juntos, hermanos. Esto es lo admirable que está en la palabra de Dios. No podemos ser soldados peleando cada uno su batalla. Y no quiero decir con esto llamando voy a decir a que otros se unan a nosotros o que nosotros nos unamos a otros. Ha habido invitaciones hacia nosotros, sí. Ha habido invitaciones a mi persona para trabajar con otras asociaciones, sí. Incluso en esta ciudad, hermanos, hay donde pastores se reúnen para orar, hay iglesias que se reúnen para ayunar. Hermanos, no hemos respondido. Pero la razón tal vez, o el consejo ha sido, hermanos, mantenernos siempre, no voy a decir al margen, pero vamos a decir mantenernos en aquello que hemos abrazado, en lo que es, hermano, lo puro, lo recto, de poder mantener limpio esas doctrinas del Evangelio. Ahora, para comprender esta misión voy a decir que qué es lo que Pablo está diciendo aquí por la fe del Evangelio. La palabra fe aquí se refiere, hermanos, a la fe cristiana. Tiene que ver con el contenido del Evangelio. No voy a decir en esencia de tu salvación, no voy a hablar en sentido de la fe que el autor de Hebreos habla, sino lo que es la fe. Sino aquí habla la fe del Evangelio, habla, hermanos, del contenido de las doctrinas o el cuerpo de doctrinas fundamentales que tiene el cristianismo, que son esenciales. El Evangelio, hermano, es completo. No es solamente el ABC, algunas doctrinas. No, mis hermanos. En la Biblia tenemos, siempre he dicho, más de 63 doctrinas. Tenemos una confesión de fe que recopila 32 doctrinas, que son claras, que son esenciales, pero hermanos, hay más doctrinas, lo cual tiene que ver todo en esa palabra, fe del Evangelio. Mi preocupación en los últimos años ha sido de las asociaciones que se están formando y las que están trabajando. En Latinoamérica hay varias asociaciones. Una de ellas resalta, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, Coalición por el Evangelio. No importa qué puedes creer respecto al bautizo, pero puedes ser parte de Dios. Puedes ser presbiteriano, puedes ser bautista reformado, puedes ser parte de ellos. No importa si eres un creacionista de 6 días o un creacionista que hubo más de 6 días, puedes ser parte de ellos. No importa tu gobierno de iglesia, ser bautista reformado, un gobierno congregacional o simplemente haya jerarquía en tu gobierno de iglesia. Hermanos, verdaderamente voy a decir, yo sé la intención noble de estos hermanos de poder trabajar juntos por el Evangelio, pero hermanos, las doctrinas no son negociables. Cuando Pablo dice, yo no he rehusado anunciar todo el consejo de Dios, ahí estaba diciendo, hermanos, que Pablo, para él es todo. No hay doctrinas, voy a decir, primarias, no hay doctrinas secundarias. Algunos dicen hay doctrinas esenciales, sí lo hay, pero el apóstol Pablo se contradicería. Si nos unimos con alguien que bautiza niños para trabajar juntos, dígame si está bien eso, estamos negociando. Hermanos, yo sé que los presbiterianos son amigos, hermanos nuestros en la fe, pero hermanos, creo que hay ciertas diferencias. Yo sé que la comunión no se puede romper por eso. Porque también hay, vamos a decir, arminianos, que también los conocemos
hermanos, porque sé que hay iglesia ahí, pero no significa que nosotros vamos a ir a hacer evangelismo con ellos. Usted va a edificar y el otro va a destruir. Eso es lo que pasa, es lo que mucho pasaría. O nos unimos para traer un predicador, ellos traen su predicador y nosotros nuestro predicador. Hermanos, vamos a edificar y vamos a destruir, aceptando. Y allí que es importante, mis hermanos, que la iglesia tenga discernimiento. Pablo dice que en los postreros tiempos sucederán estas cosas. Pero si la iglesia no está preparada en cumplir su misión, vamos a decir, hermanos, la iglesia puede pronto desaparecer. Pablo está hablando en esencial. Yo quiero mostrarte lo que él enseñó en 1 Corintios, capítulo 15. Cuando a alguien se le pregunta qué es el evangelio, hermanos, la mayoría recurre a lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, y creo que, hermanos, es un resumen, un bosquejo de lo que es el evangelio. Si eso es lo que debemos mantener en esencial y comprender, hermanos, la sustancia de ese mensaje, tenemos que saberlo. Como dice el título en la Biblia América, es síntesis del evangelio. Ahora, ¿qué dice el texto? Versículos 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 3, hermanos, ahí está, para empezar. Yo, dice el apóstol Pablo, os entregué en primer lugar lo mismo que Cristo, lo que recibí de Cristo. Ahora, para Pablo importa el mensaje. Si no, Pablo hubiera estado unido con todo grupo sectario, hubiera aceptado a los fariseos, hubiera aceptado a los saduceos, hubiera aceptado a los otros grupos que se estaban levantando en Israel. Pero, hermanos, él no se unió. Más bien, contra ellos se vinieron. Nosotros no vamos a levantar una bandera, vamos a decir, de bautistas reformados, que somos la única iglesia verdadera y no hay otra. Mis hermanos, sé que ellos están pugnando por la verdad. Están luchando, están manteniéndose. Y siempre me alegra escuchar con ustedes los miércoles piden por las iglesias que están predicando la verdad. Hermanos, sí hay que orar. Pero también hay que orar por la apostasía. Hay que orar por los falsos maestros, que Dios los retire, que esas iglesias sean cerradas. Porque hay gente, hermanos, que se está perdiendo en vez de salvarse. Hermanos, es relevante defender y tener la verdad, vamos a decir, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero eso no debe llevarnos al separatismo también. Hay que tener un cuidado. Y siempre, desde que he empezado con usted esta iglesia, he dicho, hermanos, no me uno a un grupo, siempre he tratado de mantener un equilibrio. Porque también, hermanos, dentro de nuestro círculo voy a decir que hay un extremo. Unos que han caído en una tendencia liberal y otros que se van a un extremo donde se ha formado cierto legalismo, hasta sectarismo dentro de los bautistas reformados. Y de ahí, hermanos, discernimiento, equilibrio. Yo sé que iglesias orando por nosotros y nosotros estamos orando por ellos. Pero es necesario, mis hermanos, que si vamos a comprender lo que Pablo dice aquí de lo que es el evangelio, entonces para cada uno de nosotros debería recibirse tal como Pablo nos comunica. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, yo recibí, dice, ¿y qué es lo que recibió? ¿Cuál fue el mensaje de revelación? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba persiguiendo? Porque al final, hermanos, Pablo dice, todo por causa del evangelio, todo por el amor al evangelio yo lo hago. Y si tengo que hacerme como judío, me convertiré como judío para ganar un judío. El apóstol Pablo comprendía también las profecías. Se dice, hermanos, que en el Antiguo Testamento había más de 300 profecías acerca de Jesús. Y cuando Pablo está hablando aquí de la muerte de Cristo, había muchos anuncios.
Isaías es el que más sobresale porque es el profeta mesiánico. Habla del siervo sufriente, pero Pablo claramente también dice, vamos a decir a través de Isaías, vamos a recordar, en Isaías capítulo 6, capítulo 9, habla de que ese Mesías sería Dios. Ese Jesús, el cual significa, hermanos del Nuevo Testamento, que Él salvaría a su pueblo de los pecados, estaba anunciado, que era alguien que iba a expiar nuestros pecados, que iba a ser humano, sí, que alguien iba a cargar, vamos a decir, con nuestra culpa, sí, iba a ser un sustituto, sí, mis hermanos. Todas las figuras van tipificando los sacrificios. Se habla de alguien que tomaría nuestro lugar. Y Pablo, cuando habla aquí de la muerte de Cristo, está diciendo que esto es conforme a las Escrituras. Vamos a decir, toda noticia del Antiguo Testamento que habla o apunta a Jesucristo son buenas noticias. Está apuntando a la obra de Cristo. Ahora, cualquiera persona que niegue, vamos a decir, la obra sustitutiva de Cristo, está negando el Evangelio. En la Confesión de Londres habla de Cristo y el mediador. Una doctrina tangencial, fundamental. Pero cualquier hombre que se atreva, hermanos, decir que no necesitamos de la obra de un sustituto en tu lugar, en mi lugar, ese hombre niega el Evangelio. Y de ahí que Pablo diga a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha enseñado eso? Otra vez tenéis la necesidad, diría Dios, de que yo les enseñe el ABC del Evangelio. Hermanos, la información tiene que cambiar tu mente, tiene que ser renovado. Y de ahí también yo diría, habría que tener mucho cuidado con el conformismo. Podemos tal vez ya estar centrados en las doctrinas del Evangelio. Puedes conocer la doctrina de la gracia, puedes conocer los 5 puntos del calvinismo, puedes saber la confesión de fe, puedes citar los credos, puedes explicar el Evangelio. Pero hermanos, si solamente voy a decir, si eso se queda en la cabeza, hermanos, no aprovecha. Te va a llevar, voy a decir, a un lado, a un bando. La batalla, hermanos, es de todos. Tu provecho es para mi provecho. Y de ahí que los dones es para equipar a los santos. Y el Evangelio del cual Pablo está explicando en 1 Corintios habla también, hermanos, la razón por la cual Cristo murió. Esto nos habla, hermanos, de la caída del hombre. Otra doctrina que está en la Confesión de Londres, que está en tu Biblia, de la condición de la raza humana y de cómo estos hombres, vamos a decir, la creación entera está sometida a la esclavitud de sus pecados, pero necesitan un Salvador. Está la doctrina del libre albedrío aquí. Lo voy a decir por qué, hermanos. Porque si nosotros anunciamos que el hombre solamente necesita estar bien con Dios, estamos deslizando la obra sustitutiva de Cristo. El hombre no necesita, hermanos, cambiar de conducta. El hombre necesita un nuevo corazón. Y eso es esencial. Y muchas iglesias pueden estar predicando, decir la bondad del hombre. Que eres bueno. Pero yo sé que el hombre se puede reír. Yo soy bueno. Hermano, esa doctrina es una forma de negar el Evangelio. Porque si las personas son buenas, entonces no necesitan un Salvador. Cristo dijo: yo no he venido por los sanos, por los enfermos. Él dijo: vino por los enfermos, es la palabra. El Evangelio, hermanos, afirma, vamos a decir en sí, la resurrección histórica de Jesucristo. Su muerte, su sepultura, su resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, también ahí nos muestra alguna prueba de ellos frente a sus discípulos. Todo, hermano, ha sido confirmado. Si Cristo no ha resucitado, dice más adelante en este capítulo, vana es vuestra fe, versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados.
para luchar, hermanos, por la fe, tenemos que comprender el contenido del Evangelio. Yo sé que esta es una síntesis. ¿Es conforme a las Escrituras todo lo que ha hablado de Cristo? Sí. Pero ¿cómo es la consumación de toda esa obra? Hablamos de Cristo el sustituto y hablamos de su obra. No solamente hablamos de su obra, hablamos de su persona y hablamos de su obra. Y la resurrección es la prueba, hermanos, de que Dios ha hecho a Jesús, a su Hijo, ha puesto como ese hombre, ese siervo sufriente. Hechos capítulo 2, versículo 36 nos habla de cómo esto de antemano Dios había previsto para el bien de la humanidad. Al final tú y yo sabemos que Jesús triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. Ahora el hombre puede creer en estas noticias, pero es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Por gracia, dice el apóstol Pablo, vosotros estáis en la fe. Esto no es don de vosotros, no es porque son buenos, sino esto es don de Dios. Versículo 9. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de Él. En otras palabras, hermanos, la fe del Evangelio involucra esas verdades o ese cuerpo de doctrina donde no son negociables. Otra forma de decir, hermanos, o de decir doctrina, un cuerpo de doctrina, algunos dicen doctrinas fundamentales, algunos dicen doctrinas esenciales, otros lo divorcian, doctrinas primarias, secundarias, doctrinas terciarias. Estoy diciendo, hermanos, que solamente son verdades o el contenido del Evangelio, como Pablo dice, todo el consejo de Dios. Y tiene que enseñarse todo. O simplemente no podemos hacer un lado algo que no importa. Es general, sí es general. Pero cuando queremos profundizar en una doctrina, claro que sí, vamos a profundizar esa doctrina. Nuestra misión, hermanos, o para cumplir nuestra misión, primero, como dije, hay que enfocarnos, hay que luchar juntos por la fe del Evangelio. Lo último, voy a decir, estos años, siempre casi constante con las personas que dicen afirmar su cristianismo, podemos ver es que todo tiene que ver con el hombre. Y creo que el cristianismo aquí en Perú, no sé si en toda Latinoamérica, se ha vuelto demasiado egocéntrico. Porque los pastores están llamando a su congregación a que te sientas bien. De que no hay nada que sufrir, no hay nada que padecer. Cuán, hermanos, retrasados podemos estar en nuestra misión. Tal vez no vamos a sufrir lo que otros están pasando en otro lado. Pero yo creo que si queremos cumplir nuestra misión, hay que comprender. Esto es lo que estamos hablando. Ahí, hermanos, no solo nos quedamos aquí. Y esta iglesia está empezando. Yo espero, hermanos, que esta iglesia que crezca, sí va a crecer, pero cuando realmente cada uno de nosotros comprenda su misión, es poder, hermanos. Yo sé que quieres conocer más de Dios, sí, es tu empeño, es estudiar, pero, hermanos, tienes que mantenerte. He visto muchos hombres que han empezado, hoy están en el otro bando, y tú sorprenderás por qué, yo no lo sé. Pero la lucha, hermanos, es como iglesia, sí. Al final, todo lo que aprendemos es para llevar este mensaje, incluso donde otros no han llegado. Se dice en estos días que África, hermanos, donde antes África estaba dividido, vamos a decir, por otros grupos como los musulmanes o todo lo que tiene con el Islam, pero hoy día casi África es, vamos a decir, un pueblo cristiano. Y es de cómo llegó el mensaje ya. En los tiempos primitivos, el primer siglo, hermanos, prácticamente el Evangelio estaba sumergido en ese lado. Incluso las iglesias, la cual Pedro habla de Asia, Bitinia, Capadocia, ahí empezó todo. Pero a los años desaparecieron las iglesias. Ya no había contenido del Evangelio. Hoy se ha vuelto para este lado, ¿no? Y como ahora de este lado tienen que ir para allá nuevamente y llevar el Evangelio.
¿Puede pasar esto de otra manera con una iglesia? Sí. Cuando se empezó esta iglesia, se estableció muy claro los fundamentos. Un cuerpo de doctrinas. Y sabemos cómo debe recibirse a un pastor y cómo debe retirarse un pastor. Sabemos cómo debe recibirse a un hermano y cómo no, y cómo hay que tratar incluso en la disciplina. Hermanos, todo eso está. Ayer tristemente hablaba con un familiar mío y me dicen que no tiene iglesia, pero donde congregaba tomaba la Santa Cena. Y yo digo, ¿cómo es posible eso? ¿Quién te ministra la Santa Cena? Mis hermanos, todas las doctrinas son esenciales. Y los que participan, voy a decir, hermanos, tienen que conocer cómo debe, o cuáles son los requisitos para participar. Otra doctrina que está en la confesión de los que usted no desconoce. Así que cumplir nuestra misión primeramente, hermanos, como iglesia, es proclamar la fe del Evangelio. Ahora quiero llevarte a mi segundo encabezado. Cumplimos con la misión cristiana caminando de manera constante, trabajando corporativamente y luchando con confianza. Es larga mi oración, pero te lo voy a repetir. Cumplimos con la misión cristiana caminando de manera constante, trabajando corporativamente y luchando con confianza. Ahora quiero empezar con el versículo 27, solamente la primera parte. Dice, comportaos solamente de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Está en plural, sí, solamente dice comportaos. Y nuestro caminar constantemente, hermanos, aquí es como ciudadanos de otro país. No es, vamos a decir, Perú es tu país de nacimiento, pero no es donde te vas a quedar por siempre. La palabra aquí para comportarse en el idioma original, vamos a decir en el griego, es vivir como ciudadanos. Si usted ha vivido en otro país, sabe que usted se moldea o se adapta a las tradiciones, a las costumbres, sea comida y todo lo que puede tener, hermanos. Y uno es distinto, no tienes lo que tienes en este país. Bueno, el lenguaje detrás de esta palabra, comportaos, es vivir como ciudadanos. Pablo está diciendo a los de Filipos, recuerden, ustedes son una colonia romana, probablemente compuesto de más gentiles que judíos, tienen su emperador, están cerca, voy a decir ahí, a lo mismo que es Roma, pero ustedes no pueden vivir como ellos. Ustedes no son, vamos a decir, todos romanos. Y cuando nosotros vamos a otro país, nosotros no somos peruanos ahí, o sea, no somos, oye, si usted va a Chile, usted no es chileno, ¿no? Aunque es peruano. Cuando la palabra dice aquí, comportaos, hermanos, nosotros somos los representantes, por decir. Pablo habla en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, que somos embajadores. Bien, un embajador va en nombre de un país, de una nación a representar. Eso viene a ser un ciudadano en otro país. Y los de Filipo tienen que saber, aquellos que han sido llamados, aquellos que significan como cristianos, no importa sea Filipos, o sea otro lugar, otro país, pero debemos vivir de una manera diferente que los que viven en ese lugar. Cristo te puso, sé sal y sé luz, porque en realidad no somos de este mundo. Cristo dijo, ustedes están en el mundo, pero son de este mundo. Y de ahí que la palabra comportaos, hermanos, nos trae la idea de que nuestra manera de vivir con quienes nos rodeamos tiene que ser distinto. Y la palabra ahí que lo corona dice digna del Evangelio. Dignos del Evangelio. Hace años escuché a un predicador decir, esto es una forma de decir que tú modeles el Evangelio. Si hay un matrimonio, que ese matrimonio modelen el Evangelio. Si hay jóvenes que modelen el Evangelio, es una forma de decir que son dignos del Evangelio.
No puedo decir, creo en el Evangelio, pero mi vida, hermanos, mis palabras, mis actitudes, mis acciones no modelan el Evangelio. No soy digno entonces de esa creencia que afirmo ser. En los tiempos de Pablo era agradar al emperador, que casabas con César, aceptabas lo que César proponía, o verdaderamente agradabas a tu emperador celestial y vivías de acuerdo a sus leyes. Comportaos de una manera digna, es lo que esta palabra nos revela, y esto tiene que ver porque aquellos que han sido adquiridos, hermanos, aquellos que han adquirido una nueva ciudadanía, aunque estén en este mundo, la palabra que se les llama es que vivan de acuerdo a ese llamado. Y el llamado, hermano, es grande. Empieza en tu casa, empieza en tu trabajo, porque identificarnos aquí es fácil. Es fácil, porque nos vemos, tenemos una Biblia, venimos juntos, somos muy amables. Otra parte Pablo diría tal vez para otros, no se avergüencen del Evangelio. Porque aquellos que se avergüenzan no son dignos. Si una vez usted, como dije, si está en otro país, Pablo siempre estuvo del país, o sea, de lugar en lugar, llevando el Evangelio, lo que hoy día hace un misionero, ¿verdad? El misionero sí tiene que adaptarse a la cultura, aunque eso no puede usar la cultura para entrar con el Evangelio, hoy día también es un problema eso. Porque hay grupos que enseñan de evangelismo, ¿no? O sea, hay que usar la cultura. Si es que en ese país predomina el hip hop, entonces hacemos música hip hop cristiana. Ganamos o nos vestimos como raperos cristianos, ganamos con la cultura. Mis hermanos, eso está enfocado, vamos a decir, humanamente. No necesitamos hacer todo eso. Pablo dice en Romanos 1, versículos 16 y 17 muy claramente que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y es solamente lo que nos puede cambiar. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 23. Quiero leerlos para ustedes mientras ustedes buscan. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 23. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Si todo lo que usted va a hacer para difundir el Evangelio, o para ganar, como dice, a otros, o tal vez para salvar a algunos, no es comprometiendo, no es, vamos a decir, aceptando lo que ellos practican. Pablo se ha hecho aquí a los judíos como judíos para ganar. Como dije, si vamos a usar la cultura para llevar el Evangelio, nos vamos a equivocar. Porque vamos a crear un grupo de cristianos, hermanos, vamos a decir, mezclados con sus raíces, sí. Y de ahí que pueden provocar, voy a decir, ciertos desórdenes en la adoración, sí. Porque, hermanos, sabemos que en la casa de Dios todo debe hacerse en orden, y debe hacerse, dice el apóstol Pablo, decentemente. Cristo nos enseñó, hermanos, esto. Cristo estaba con los glotones, Cristo estaba con los publicanos, con los pecadores, solamente con una razón: era para poder ganarlos, nada más. Eso no significa que nosotros todos los días vamos a comer con la misma persona, hablando de alguien que no es cristiano. No vamos a estar en sus compartimientos porque pensando que voy a ganarlos. Yo creo que está bien una vez, y si has dejado el Evangelio, hermano, es suficiente. Yo te diría la cordura, a que seas sabio, si has compartido, solamente queda orar por esa persona.
Pablo hizo eso, Cristo hizo eso. Y de ahí que los judíos estarían diciéndole, este come con prostitutas, este come con publicanos. Cristo les dijo, ellos van delante, sin comprometer. Cristo solamente iba para ganarlos. Nuestro propósito, hermanos, entonces, en este mundo es igual. Hay valores, sí. Hay leyes, sí, hermanos, pero aquí habla de la ley de Dios, o la ley de Cristo. Por ejemplo, China, hermanos, es donde reina el comunismo. Allí tú no tienes derechos. Allá no hay derechos humanos. Aquí sí, puedes reclamar tus derechos. Allí, incluso, si tú vas en este momento, quieres comunicarte con el de Perú, no hay Facebook, no hay WhatsApp. Todo, hermanos, gira en torno a China. Ahora, ¿cómo se manejan los negocios? Bueno, hay otra forma de comunicación, pero, hermanos, todo está restringido. Lo que quiero decirte con esto es que sé que vamos a salir, o saldrán nuestros hijos, y cuando ellos salgan, tienen que conocer, hermanos, el Evangelio, voy a decir una vez más. No, vamos a decir, no vamos a enviar un nuevo, porque, hermanos, en realidad, como dije, yo creo que a veces sería más un estorbo, no basta la intención. Pablo es un hombre que entendía, vivía por la causa del Evangelio, su misión lo tenía muy claro. Cuando Cristo le llamó en los Hechos capítulo 9, le dijo, tú vas a estar ante autoridades. Pablo, al final vemos todo eso. Por eso la semana pasada vimos que para él el vivir es Cristo. Hemos tratado en 2 mensajes esto. Pablo ya no vivía para este mundo, sino para el reino de Dios. Y de ahí que, hermanos, el modelar, vamos a decir, o el comportarse, tiene que ver también con lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Dice que tenemos las arras del Espíritu Santo, que fuimos todos sellados, de que el Espíritu, como dice, le pertenecemos y nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 20, 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Las buenas nuevas están en manos, como si dependiera de nosotros, hermanos, de salvar, aunque no depende de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Ahora, como cristianos queremos mezclarnos con el mundo, pero sabemos que eso va a ser una ofensa a Dios. Siempre he dicho, es imposible agradar a todos. Aquí es así igual, hermanos. Probablemente hay grupos cristianos que no estén de acuerdo con nosotros. No vamos a poder agradar. Pero en un momento voy a decir, hermanos, cuando vamos a trabajar juntos también, ¿qué quiero decir? Porque tampoco podemos aislarnos, no podemos divorciarnos. Seríamos, vamos a decir, no sé, una comunidad como Venezuela o Cuba, aislados. Bueno, una iglesia no puede aislarse así. Sí necesitamos trabajar juntos. Sí necesitamos otras iglesias que puedan orar por nosotros, que nos asistan y hacer nosotros por ellos. Es triste, hermanos, en un sentido, cuando la iglesia se mezcla con el mundo, sí. Yo he visto muchos pastores que han salido a hacer marchas. Yo no soy de los que hacen marchas, por cierto. Y uno dice, bueno, me pregunta por qué, ¿no? Yo, hermano, yo me dedico a orar cuando hay marchas, cuando hay cristianos marchando. Y probablemente hay cristianos que participan, y no sé si ustedes lo han hecho, y siempre me han preguntado. Los propósitos, las motivaciones que se pueden perseguir de eso, es que, hermano, Dios lo conoce. Dios sabe por qué estás ahí. Las encuestas
voy a decir de manera general, es un poco terrible cuando hablamos de vivir dignos del Evangelio. La tasa de divorcio del mundo es casi igual que la tasa, vamos a decir, de los cristianos. O sea, hay mundanos divorciándose, hay cristianos divorciándose. Eso no es no habla bien de una manera de vivir digna del Evangelio, mis hermanos. Y creo que la iglesia, hermanos, es responsable de esto. Si aplicamos eso a las horas que podemos pasar, estar detrás de una televisión, otra área puede ser las compras, el consumismo. Ahora se viene Navidad y todo es consumismo. Compramos igual que los mundanos. Eso no refleja, hermanos, una vida digna del Evangelio. Recuerden, mis hermanos, el llamado es distinto. Es distinto. Y de ahí que muchos pueden decir, no hay una diferencia entre la iglesia y el mundo. Y nosotros somos responsables. Porque en el trabajo somos como ellos. Y de ahí que ellos no verían la diferencia. Hace un mes creo que con uno de ustedes hablé un tema, ¿no? Si es que en el trabajo te dan para hacer un brindis, ¿usted participa o no participa? ¿Es negociable o no es negociable? ¿Puedes participar o no puedes participar? Hermanos, tus convicciones te tienen que mover. Yo sé que tienes tu conciencia atada a la verdad. Pero hermanos, todo esto es en base a convicción y tiene que ver con doctrina, si te das cuenta. Nada es negociable. Debe una práctica en todo lo que hacemos, en los negocios, en el estudio. A veces en los negocios tiene que ver con los tributos. Este país, hermanos, que creo que es bastante corrupto, se habla de corrupción, pero los propios cristianos no pagan sus impuestos. Es así. Vivir una vida digna del Evangelio, hermanos, esto nos hace pensar entonces que nuestro llamado, o sea, nuestra vida tiene que ser totalmente distinta a la del mundo. Tu vestimenta, tu maquillaje. Hermanos, no me voy a un extremo, pero eso habla de una vida digna del Evangelio. Ahora, si un poco quisiera espiritualizar, yo creo que en cada círculo, con cada iglesia, siempre se habla de estos temas, tal vez a veces constantemente y a veces ocasionalmente. Como iglesia joven, nosotros nunca hemos hecho conferencias, nunca hemos participado de convenciones, pero en otro momento voy a decir que cuando vamos a trabajar, es mi segundo punto, una forma de cumplir la misión cristiana es trabajar corporativamente, como equipo. Y aquí quiero un poco desarrollar lo que dice el versículo 27, pero la parte B. ¿Qué dice, hermanos? De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente. ¿Qué dice? Pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Ahí viene la palabra. Luchando unánimes. La misión cristiana, hermanos, se cumple trabajando o luchando juntos. Iglesia local, iglesias asociadas. Esta iglesia ha sido invitado a ser parte de una asociación, sí, más de una vez. Actualmente hay una invitación abierta de la Asociación de Iglesia Bautista Reformada del Perú. Y la iglesia todavía está analizando, se les ha consultado antes de la pandemia, se ha hecho un cierto resumen de lo que puede ser esto, lo que implica. Pero cuando Pablo aquí, bueno, en sí no está hablando de asociación, ¿no? Pero creo que el principio está detrás de esto. De que si queremos estar firmes, no unos solos, sino muchos, es necesario, hermanos. Como dije, ¿cómo llegó
¿O cómo llega usted a comprender la doctrina que usted ha revelado? Ha sido porque otros nos han enseñado y por la gracia de Dios. Y cuando empezó esta iglesia, igual, mi mensaje recurrente cuando empecé la serie de Romanos era, a mí me gusta, dije, en este país, en cada departamento hay una iglesia bautista reformada. Si usted se va a Puno, planta una iglesia, ahí plantamos con usted. Usted se va a Ica, ahí plantamos una iglesia. Pero no así va a ser, es una forma de pensar que yo veo. Pero hermanos, se están levantando iglesias bautistas reformadas en este país y somos nuevos. Este país, hermanos, bueno, en este país casi no hay presbiterianos, ¿no? Lo que nos trajo Estados Unidos al comienzo, el arminianismo y toda su corriente ha influido bastante en todo lugar. Se dice que en Bolivia fue algo así cuando empezó, cuando iba a una de las asambleas, llegaba a un lugar y había un papá y el papá era ordenado pastor. Iba a otra casa, había otra iglesia. Iba a otro lugar, una iglesia, y se multiplicaron, así como una red de mercadeo. No es mi visión eso, pero hermano, el hecho de que luchemos juntos, como dice el apóstol Pablo, y nos mantengamos firmes, unánimes por la fe, el Evangelio involucra, hermanos, de que esa lucha es, no vamos a decir, de un hombre solo, no solo de un representante, es todos, mis hermanos, es un equipo. Aquí la palabra, bueno, yendo un poco al original, nos refleja o trae significado como cooperación, coordinación, un objetivo común. Esto es, hermanos, trabajar juntos. Pero el peruano, voy a decir, está más comprometido con ser individualista. Alzar la bandera solo. No es así, mis hermanos. Una forma tal vez de que yo veo, a mí tal vez me puede afectar si es que otras iglesias estén creciendo y nosotros no crezcamos. Pero la lucha, hermanos, no es así. Como cuando hace semanas atrás dije, debiéramos regocijarnos. Como el apóstol Pablo dice, anterior dijo, no, me regocijo, dice el apóstol Pablo, de que otros están predicando a Cristo. Con buena gana o sin gana, me regocijo. Pero a veces, ¿cómo medimos, vamos a decir, crecimiento de una iglesia? Puede ser la madurez, puede ser los números. Y sí, hermanos, esto voy a decir en lo personal, como que me puedo hacer esta pregunta, ¿no? Yo sé que ustedes también se preguntarán, ¿y por qué no estamos creciendo? Si hemos empezado, incluso el grupo se ha reducido. Recuerdo un pastor en España hace años, empezaron como 15 personas, al final terminaron como 5, después de 5 años. Hoy es una iglesia que tiene más de 200 miembros. Pero yo no sé, mis hermanos, qué es lo que viene. Pero si nos mantenemos firmes, una vez más, sosteniendo estas doctrinas, unánimes por el Evangelio, Dios quiera bendecir, hermanos, con hermanos fieles, que no transen, que no negocien. Yo creo que nuestro trabajo ahora es más, voy a decir siempre, es que haya nuevas personas. No veamos que vengan otros de otra iglesia, porque quieren venir, pero no les agrada, no sé, no es mi trabajo eso. Pero uno de los trabajos de un pastor, como dice Pablo en Efesios 4:11, es equipar a los santos. Hay cosas que tenemos que cambiar, sí. Hay que empezar desde abajo, sí, mis hermanos. Pero es un costo, hablando del discipulado, tiempo. Eso no solamente es el estudio, oración, mis hermanos. Y creo que ahí viene de luchar juntos y no ir solo. Ustedes conocen al hermano John Bro. Una vez me dijo, no sé si fue 3 o 4 años atrás, Abraham, ¿hasta cuánto tiempo te separarás, no? Como que el hecho de que no nos asociábamos con nadie, él hizo pensar que yo me estaba separando de todos. Pero mi respuesta fue distinta, tal vez no lo que él pensaba.
no me estoy separando de nadie. Sí busco combatir, voy a decir, luchar con otros que profesan la fe del Evangelio, hablando de sostener un cuerpo de doctrinas. Como pastor me gusta, hermanos, que sigan orando si es que vamos a participar de esta asociación en este país. Por eso Dios puso en mi corazón primeramente que el pastor Isaac venga para el aniversario. Yo no sé, pues si es que viene le diría que una vez más para los nuevos les refresque o de qué trata esta asociación. Y otro, hermanos, si hay iglesias aquí, que tal vez con quien podemos tener ágapes, en la iglesia, ¿no?, donde vino el pastor Gonzalo. Hoy día estaba meditando bastante y no sé por qué en este tema, pero y dije, ¿por qué no podemos tener un culto de acción de gracia en fin de año, las dos iglesias? Dios no sé mi sentir, pero hermanos, cuando hablamos de sostener, voy a decir, lo que estamos hablando en esta noche es que esto no debe traer competencia, esto no debe traer celo entre nosotros, de que una iglesia esté creciendo, el otro no estamos compitiendo entre iglesias, mis hermanos. Pablo solo dice, manténganse firmes, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y ya estoy por acabar, solamente les pido su tiempo, mis hermanos. Cuando fui a Arequipa hace 2 años atrás, hay un deporte que se llama canotaje, donde tú tomas para remar un globo inflado. Y yo nunca había remado, aunque recuerdo una vez, creo que sí, mi abuelo me prestó su barquito, su lancha, pero esa vez éramos 4 personas. Y los que estamos adelante tenemos que remar en la misma dirección. Y el que está atrás tiene que seguir en esa dirección. Uno no puede remar a la izquierda o a la derecha, entre las manos. Cuando sucede eso, ese globo inflado se cae, se da vueltas, posiblemente choca. Combatir juntos, hermanos, es que luchemos, sostengamos estas verdades. Es necesario, mis hermanos. Nadie puede remar para sí, con tu forma de pensar. Yo creo que esto es así, el otro propone otra manera. No, mis hermanos, no lo es. Esa filosofía, hermanos, trae división, vamos a decir, un equipo. Y ahí que una advertencia en nuestros días tiene que ver con otros grupos que pueden profesar lo distinto a nosotros. Con aquellos que, usando este lenguaje, que reman igual que nosotros, hay que remar con ellos. Y con aquellos, hermanos, que piensen distinto a nosotros, habrá que aceptarlos. Cristo, ¿qué dijo, no? Cuando Juan el Bautista le dijo, comunicaron a Cristo, hay otros que están bautizando en tu nombre. Cristo no fue donde ellos, no fue a competir. Que sigan predicando, ¿no? Aunque al final, hermanos, sé que, como dice el versículo 18, aunque le hagan fingidamente, Pablo dice, me regocijo, Cristo es proclamado. Pero como iglesia, ustedes que están abrazando, voy a decir, estas doctrinas, no debe ser para competencia, no debemos separarnos, voy a decir, sino por lo contrario, hermanos, debemos, voy a decir, en un sentido ahora, unir fuerzas. Sí, hermanos, hay propuestas de que podemos trabajar, y creo que cuando se trata, si ellos mantienen con nosotros las mismas verdades, estamos bien. Estamos bien, pero no vamos a promover, voy a decir, un culto general, porque acá en Tacna hay culto general en muchas iglesias. Partiendo nada más, si es que se imagina, ¿no? Si todas las iglesias en Tacna hacen un culto unido. Aquí en Tacna hay la Unión Bautista. Siempre he dicho que hay muchos bautistas. Los macedonios, los bautistas macedonios tienen su culto general, varias veces hacen conferencias. Por la pandemia han hecho virtuales. A nivel nacional, aquí en Tacna, los Bautistas Unidos hacen su conferencia, traen su invitado. Como que nosotros hemos quedado a un lado, pero ahí, hermanos, tienen que tener, como dije, un poco de discernimiento.
Cuando hablé del libro de Romanos, hablé un poco de las dos asociaciones que en este país buscan representar a todas las iglesias. Y tampoco como ellos, mis hermanos. Y que yo creo que ni qué pensar, no podemos tener unidad con la iglesia romana. Hablando de la iglesia católica romana. Sabemos que nosotros salimos de ahí, ¿no? De eso trató la reforma protestante. Que este domingo 31 vamos a tener un culto en sí, no conmemorando, pero recordando lo que Dios hizo con estos hombres. Hay iglesias que pueden estar negando verdades y yo creo que unirnos con ellos, hermanos, no va. Nuestra cooperación se limita a aquellos que mantienen firmes estas doctrinas. Cumplimos la misión cristiana combatiendo, voy a decir, con confianza, todos en el mismo equipo, versículo 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, combatiendo con confianza en un mismo ejército. Y aquí que Pablo, ya en sus últimas palabras, los versículos del capítulo 1, nos pueda recordar que pueden ver creyentes amedrentados, sí. Que te preocupa lo que esté pasando con lo que hacen con las doctrinas, hermanos, sí. Porque hay falsos maestros. Yo les voy a decir, hermano, no se amedrenten de los falsos maestros. Antes de la pandemia estaban abundando aquí también. Apóstoles, profetas, querubines, serafines, pastoras, profetisas y de todo, mis hermanos. Esto puede ser pastores autoritarios que, vamos a decir, dominaban su grey, y la iglesia puede estar amedrentada. Pablo dice, no se amedrenten. Este es un lenguaje, hermanos, creo que sencillo de comprender. Ahora, yo no sé quiénes eran los enemigos de los filipenses, tal vez los magistrados de la ciudad que se estarían oponiendo al apóstol Pablo, o tal vez judaizantes, como en cada iglesia que había judaizantes, pero eran enemigos. Pablo dice, no se amedrenten. Lo que hemos visto en los anteriores mensajes, que dice, otros están recobrando, dice esposo, estaban predicando, dijo el apóstol Pablo. Él estaba anunciando el evangelio, pero hombres estaban tomando valor. Ese es el ejemplo que podemos imitar de los filipenses. 1 Corintios, el capítulo 9 hemos visto una vez más ahí. Pero en el capítulo 2 el mensaje de Pablo era siempre en todo lugar que iba, él nunca buscaba agradar a los hombres. Nunca. Porque él dice, si yo agradara a los hombres, no sería ministro del evangelio. Pero también por causa del evangelio y para ganar a otros, o por amor a Cristo, él estaba haciendo todo eso. Y de ahí que en el versículo 29, hermanos, solamente lo pronuncié como cita, pero en el versículo 29 Pablo enfatiza que por amor a Cristo también va a haber sufrimiento. Vas a encontrar hombres luchando, otra forma de decir, hombres sufriendo por causa del evangelio. Siendo separados tal vez. Muchos de aquellos que hemos salido del trasfondo arminiano hoy tal vez nos han hecho un lado, ¿no? Es una forma de luchar por el evangelio, mis hermanos. Has perdido amigos, probablemente. Amigas, probablemente. Familia, probablemente. Es una forma, hermanos, de que estás sufriendo también por la causa del evangelio. Pero una cosa es tener enemigos hostiles que nos privan de libertad de culto, que toman de prisioneros o cautivos a creyentes, están persiguiendo a la iglesia, pero sabemos que Dios al final hará justicia, que también se puede poner en estas palabras. Nosotros, voy a decir de manera general, no hemos parecido a lo que el apóstol Pablo ha sufrido. Lo único tal vez que sufrimos son ataques, engaños, o tal vez gente que te odia o te insulta por causa de tu cristianismo. Pero la Biblia dice, hermanos, estés tranquilo. Quiero terminar con mi última cita, estamos concluyendo. Lucas capítulo 6. Sé que me he extendido, mis hermanos, por el tiempo.
Lucas capítulo 6, versículo 22, versículo 23, versículo 26. Voy a leerlos para ustedes, versículo 22. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Versículo 23. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Hermano, cuando estés padeciendo, sufriendo por la causa de Cristo, acuérdate de estos versículos. Que Cristo lo pronunció. Alegraos, saltaos de gozo. Pero tampoco, hermanos, busques el reconocimiento. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Está para los dos grupos. Y de ahí, hermanos, que no buscamos agradar a nadie, solamente centrarnos en el Evangelio. Conclusión: cuando confías en Cristo, no te unes, hermanos, con aquellos que están, voy a decir, como en la ilustración inicial, desprovistos o recreándose cuando la lucha es real. Cristo nos ha llamado, hermano, nos ha reclutado para cumplir esa misión. Prácticamente cuando Cristo estaba diciendo a los discípulos, id por todo el mundo, hermano, estaba diciendo, vayan a sufrir, vayan a luchar, combatan, lleven este mensaje, van a escuchar y van a ser bautizados, id por todo el mundo, dice, y hacer discípulos. Es una forma de hacer discípulos enseñando, proclamando el Evangelio. Entonces van a ser bautizados. Yo no sé al presente cuándo podemos estar sufriendo dificultades, porque nada más ahí no tenemos una persecución literal, críticas o burlas de otros, entre comillas, que dicen ser cristianos, por la causa del reino. Que Dios trabaje en nuestros corazones, mis hermanos. No a la soberbia, no al orgullo doctrinal, no un orgullo, digo doctrinal, porque podemos creernos que conocemos y sabemos más que otros. Es Dios, hermanos, que quita el velo y te da el entendimiento. Siempre he dicho, la doctrina te humilla, la doctrina te ayuda a adorar correctamente. No hay otro propósito. Y el Señor, hermanos, al final se glorificará sobre los enemigos de la iglesia. Según de Timoteo 2, versículo 12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Vamos a orar. Oh Dios de los ejércitos, queremos dar gracias por las palabras en esta porción de las Escrituras. Oh Dios, necesitamos armarnos, no solamente de valor, de denuedo para poder proclamar el Evangelio. Señor, necesitamos también ser capacitados e instruidos, saber manejar, así como un soldado sabe usar su armamento. Nosotros tenemos que saber el contenido del Evangelio, de cómo el enemigo está armado, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Señor, pedir por esta iglesia para que sigas equipándoles, Señor, para esa lucha que tenemos constante. Señor, nuestra lucha no es contra otras iglesias, nuestra lucha, oh Señor, dice tú en tu palabra, Señor, es espiritual. Padre, tal vez otras palabras, Señor, que nos ha sido en esta noche enseñadas, puede pasar las horas, los días y puedan ser ignorados. Pero, Señor, mi oración para que pueda ser considerado en la vida de tu iglesia. Te pido que sigas dando crecimiento, iluminación, entendimiento, Señor, a estas personas que están dispuestos a servirte. Y, Señor, si un día como iglesia evangélica, no solo esta iglesia, Señor, habemos de sufrir padecimientos, que estemos preparados, que no nos pueda sorprender.
Pero sí oramos, oh Dios, por aquellos que están padeciendo en estos momentos. Pastores desprovistos tal vez de sus familias, desprovistos de alimento o tal vez desprovistos, Señor, de muchas necesidades básicas. Oramos, Señor, para que esas iglesias que han enviado puedan suplir sus necesidades. Pero sé que estos hombres, oh Señor, y mujeres o familias están dando su vida, Señor, por la causa del Evangelio. Oh Dios, te plazca darnos esos hombres y mujeres, Señor, no sé si en estos tiempos de esta iglesia, para que también salgan y lleven, Señor, y sufran el Evangelio, Señor, que nos has encomendado. Bendito seas, oh Dios, y gracias por habernos llamado a tu reino. Y sabemos que tú eres el jefe, oh Señor, el que dirige su ejército. Que alabamos esto, agradecidamente te pedimos en nombre de Cristo Jesús.